Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en este hermoso día. Este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en el mismo. Dios les bendiga a todos aquellos que quizás están viendo, vayan a ver esta clase de hoy durante horas de la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, independientemente de la hora que usted saque para ver esta grabación de la clase, es bienvenido. Amén. Dios les bendiga. Tenemos una palabra de oración en este momento. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia se sigue manifestando en nosotros. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos habla. Gracias, Señor amado, mi Dios, por tu cuidado para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos. Y en este momento que vamos a sacar para reflexionar acerca de tu palabra, Señor, la clase de hoy, te suplicamos, Señor, como siempre te decimos, que nos hables. Háblanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, febrero 21, domingo de febrero 21 del 2021, tenemos la lección número 25, que tiene como tema Josué. Vamos a estar hablando del personaje de Josué, vamos a ver unas características en Josué como líder y características que cada uno de nosotros y los que estamos en liderato, incluso aunque no esté usted en liderato, así podríamos decirlo, son características que nos deben de perseguir y nos deben de a nosotros fluir como gente de Dios, como gente que decimos pertenecer al Dios y servir al Dios Todopoderoso. La lección número 25 tiene como título Josué, y el texto bíblico que vamos a estar considerando en la mañana de hoy es Josué capítulo 3, los versos del 1 al 13. Josué capítulo 3, los versos del 1 al 13. El texto clave dice: Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué 3, el verso 7. Los objetivos que vamos a estar persiguiendo en la clase de hoy son los siguientes. Vamos a entender el tipo de recursos y valores espirituales con los cuales Dios nos capacita para poder responder afirmativamente a sus reclamos. Explicar la manera en que se conjugan la obediencia, la consagración y el discernimiento en el compromiso contraído con Dios. Muchas veces nosotros decimos que vamos a comprometernos con Dios, pues hay tres características que se deben de dar y las vamos a estar viendo en la persona de Josué, que son cómo se conjugan la obediencia, la consagración y el discernimiento ante ese compromiso que contraemos con Dios. El vocabulario para hoy vamos a estar hablando del arca del pacto. El arca del pacto era un tipo de cofre en el cual se conservaban guardadas las tablas de la ley que Moisés recibió en el Sinaí, las cuales estipulaban el pacto de Dios con su pueblo. El arca del pacto también se le conoce como el arca del testimonio. Y también en el vocabulario la palabra santificaos o santificación. En el contexto de este pasaje bíblico, lo que significa la santificación o santificado en el contexto que vamos a estar estudiando en la porción bíblica de hoy, se refiere a una serie de actos de purificación que conllevaban una santificación ritual. Era un rito que se hacía, cual consistía del lavado de vestimentas y la abstinencia sexual eran algunos de los actos de purificación exigidos.
Bien. A manera de introducción, dice, en la presente elección podemos aquilatar desde la figura de Josué como líder y hombre de marcada obediencia, cuáles son las cualidades y los recursos necesarios para asumir una encomienda recibida de parte de Dios. Podemos señalar 3 componentes fundamentales en la persona y acción de Josué como líder. Y esos 3 recursos necesarios y los componentes necesarios son la obediencia, la consagración y el discernimiento. Desde esta trilogía de valores espirituales se le impulsa la respuesta de Josué al reclamo de Dios para conducir al pueblo. Por eso es importante que al reflexionar sobre los énfasis del texto bíblico, a estudiar no se pierdan de vista estos 3 valores. Vamos a estar viendo a través del texto bíblico cómo se manifiestan esos 3 valores. No podemos perder de vista en la persona de Josué, que son la obediencia, la consagración y el discernimiento. Al reflexionar sobre la vida de la iglesia, que vamos a estar viendo también, vamos a reflexionar sobre la vida de la iglesia a la luz de este pasaje bíblico, sería bueno que tomáramos en cuenta de qué manera se educa y acompaña a las personas para ayudarlas a sensibilizarse al reclamo que Dios hace para una respuesta comprometida. También se debe considerar el enorme potencial de motivación y apoyo con que cuenta la iglesia para ayudar a fortalecer a sus miembros en la permanencia de los compromisos contraídos con la obra de Dios. En el análisis de la Escritura, vamos a entrar ya mismo de lleno a la Escritura y vamos a estar analizando los pasajes poco a poco. En el trasfondo de este pasaje bíblico que vamos a estar considerando, hay 2 aspectos que perfilan el drama de la inminente entrada a la tierra prometida. Por un lado, estaba presente el entendimiento que Josué había manifestado al pueblo de que Dios estaría peleando del lado de Israel mediante sus acciones maravillosas. Y eso lo podemos ver en Josué capítulo 1, del 1 al 19. Cómo Josué le había manifestado al pueblo que no temieran, que Dios iba a estar de su lado en los enfrentamientos. De otra parte, era evidente que después de haber salvado innumerables obstáculos y peregrinar largamente por el desierto, en la proximidad de la entrada a la tierra prometida se presentaba un desalentador obstáculo. Después de venir batallando por ese peregrinar, ya Moisés había muerto, ahora estaba Josué a cargo, ya Josué le había hecho ver al pueblo de que no temieran, que Jehová estaba con ellos, ya Jehová se había manifestado en distintas batallas, haciéndole ver a ellos que no estaban solos, que Él seguía con ellos, como le dijo el Señor a Josué, que iba a estar con él, como estuve con Moisés, yo estaré también contigo. Pero ahora en este evento que estamos considerando en la mañana de hoy, se encuentra con un obstáculo, y es el río Jordán y su caudal a capacidad en esa época. En el momento en que ellos están ya por entrar a la tierra prometida, se encuentran con el río Jordán. Pero se encuentran en el río Jordán en una época donde el caudal del río era sumamente fuerte. Y eso es lo que vamos a estar viendo, cómo es que Josué, dirigido por Dios, lleva al pueblo al cruce del Jordán para entrar a la tierra prometida. Los versos del 1 al 4. Vamos a considerar los versos del 1 al 4 y vamos a ir viéndolos paulativamente. La voy a estar leyendo en la versión popular. Los versos del 1 al 4 dice: al día siguiente, muy temprano,
Josué y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon allí. Pasados 3 días, los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por este camino, pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella, como a 1 kilómetro de distancia. Miren las instrucciones que se está dando. Dice aquí en el verso 1 al 4, dice que ellos se encontraban en Siquim. Les voy a enseñar salieron de Sittim para llegar al río Jordán. Miren, aquí yo tengo un mapita. Les voy a entrar. Miren, aquí en este punto, aquí, lógicamente yo no sé si usted lo va a leer al derecho o al revés, pero en este punto aquí es Sittim. Aquí era que ellos estaban. Se encontraban aquí en Sittim. Este rabito azul que usted ve por aquí, este es el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Se desemboca en el Mar Muerto. Pues ellos se encontraban aquí en este punto, en Sittim. Y la historia de hoy dice que salieron de este punto, según está marcando la línea roja, salieron de aquí y se detuvieron, acamparon a la ribera del río, acá en este lado. Aquí es donde se desarrolla la historia de hoy. De Sittim a este punto, del río Jordán. Ok, vamos por ahí. Dice, ya mencionamos en la lección pasada que Sittim estaba ubicado al este del río Jordán, lo que le acabo de mostrar aquí en el mapita, y frente a la ciudad-estado de Jericó. La escena que se narra tiene su origen en Sittim, y el viaje que describen los versículos 2 al 6 tienen como objetivo el cruce del río Jordán. En la porción que acabamos de leer dice aquí que los oficiales que recorren el campamento son los encargados de organizar y dar instrucciones al pueblo. La orden más importante que se le imparte es que todos sigan a los sacerdotes levitas que cargan el arca del pacto de Jehová. Y yo le voy a mostrar aquí una ilustración que yo tengo del arca. Quizás muchos de ustedes saben cuál era el arca. Aquí hay una ilustración. Miren, esto que está aquí arriba. Esta era el arca de Jehová o el arca del pacto del testimonio. Ese era el cofre donde aquí estaban guardadas las tablas de la ley que Jehová le había dado a Moisés. Había ahí guardado maná. Ese era el arca. Y estas varas que ven aquí, por ahí las cargaban los levitas. Y el arca era tipo o símbolo de la presencia de Dios. Entonces, el arca juega un papel bien importante aquí. Dice que el pueblo, los oficiales del campamento, la orden más importante que le dieron es que todos sigan a los sacerdotes levitas que cargan el arca del pacto de Jehová. De esa forma serán conducidos por una ruta desconocida para ellos, pero con la certeza que les infundía la presencia del arca, el arca del pacto, también conocida como el arca del testimonio. Era un tipo de cofre que ya se lo había dicho anteriormente en el vocabulario, en el cual se guardaban las tablas de la ley recibidas en el Sinaí, y que se establecían el pacto de Dios con el pueblo.
la mención de los levitas sacerdotes revela que hubo momentos en que ese grupo sacerdotal ejercía autoridad sobre el resto del sacerdocio. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 18, los versos del 6 al 7. La distancia que se establece de 2000 codos entre el pueblo y el arca es equivalente a 900 metros o otros dicen que 1 kilómetro de distancia. El pueblo tenía que ir, el arca iba al frente, cargada por los levitas, y el pueblo tenía que ir a una distancia de, dice aquí, de unos 900 metros de distancia entre el arca y el pueblo. La exigencia era guardar esa distancia, era para destacar el carácter sagrado del arca. ¿Bien? Ese era el punto para el cual se le exigía que se guardara esa distancia. Era el carácter sagrado, lo que simbolizaba, lo que significaba esa arca, que era símbolo de la presencia de Dios, un Dios sagrado, y el pueblo detrás. Y aquí hay una enseñanza. Dice que siguieran a los sacerdotes que iban el arca, que era tipo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, dice la orden importante, era con la certeza que les infundía la presencia del arca de Dios para ser conducidos por una ruta desconocida para ellos. Ellos desconocían la ruta, ellos van caminando rumbo a la tierra prometida, pero desconocían la ruta, desconocían qué se iban a encontrar. Y dice aquí que iban siguiendo al arca. Y aquí hay una enseñanza. En la ruta que cada uno de nosotros en la vida tenemos que caminar y transitar, nosotros no la conocemos. Yo estoy hoy hablando con usted. Yo no sé lo que va a pasar en el próximo minuto, 5 minutos, las próximas horas, mañana. No sé qué camino yo tenga que transitar. Pero el Dios Todopoderoso lo sabe y lo conoce. Entonces yo estoy confiado en que como Él lo sabe y lo conoce, simplemente dejarme llevar, porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de mi vida y va dirigiendo mi vida conforme a yo le permita y usted le permita dirigir su vida. Y así usted, siguiendo pasos, dejándose dirigir por el Dios Todopoderoso y por su palabra, usted podrá caminar caminos que usted desconoce y que usted nunca ha caminado. Esa es la enseñanza que yo puedo ver aquí en este pasaje. Vamos, eso fue preparándose para marchar en esos primeros versos. En los versos del 5 y 6 vamos a ver las instrucciones al pueblo y los sacerdotes. Las instrucciones que se le dieron al pueblo y a los sacerdotes en los versos del 5 al 6. Dice: y Josué dijo: purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. A los sacerdotes les dijo: tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron delante de la gente. Las instrucciones que se le están dando ahora en este momento a los sacerdotes y al pueblo. Dice: Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Para poder involucrarse en la batalla era menester entrar en una pureza ritual, en la cual se incluía, como le dije anteriormente, en ese ritual de pureza y de santificación, se incluía la abstinencia sexual. Eso usted lo puede ver en Primera de Samuel, el capítulo 21, el verso 6. Y otra variedad de medidas higiénicas que tenían que, como lavarse las vestiduras, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de medidas higiénicas que las podemos encontrar en Éxodo 19:10, 14 y Deuteronomio 23 del 9 al 14. Si usted quiere ver cuáles son esa serie de
de ritos, de purificación y eso, pues lo puede ver en los pasajes que le acabo de mencionar. La orden de Josué a los sacerdotes para pasar delante del pueblo es una manera de resaltar el deber del liderato del pueblo de asumir su función de guianza y orientación. Esa es la orden que Josué le da al pueblo, y en este caso, en este momento, al liderato y a los sacerdotes. ¿Ve? Es resaltar el deber del pueblo de asumir su función de guianza y orientación. Usted, yo como líder, cada uno de nosotros en posiciones de liderato, y aunque no estemos en posiciones de liderato, yo considero que cada uno de ustedes es un líder. Usted es un líder en su casa, usted no tiene que ser necesariamente en el ámbito congregacional. Usted puede ser líder en su casa, usted puede ser líder en su familia, líder en su comunidad, líder en sus vecinos, en el trabajo, en el área que sea, usted es un líder. Y usted está llamado como líder, al igual como Josué le llama aquí a los líderes y al pueblo del sacerdote, es asumir su función de guianza y de orientación. Josué afirma, Jehová en los versos del 7 al 8, Jehová reafirma o afirma a Josué como líder, en los versos del 7 al 8. Vamos a leerlo. Dice en los versos del 7 al 8, en la versión popular, entonces el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Jehová le está diciendo a Josué, tú tranquilo, que yo me voy a encargar de hacerte a ti ver delante de los ojos de los israelitas cuán importante, cómo yo estoy contigo. Te voy a hacer ver las palabras que yo te dije. Como estuve con Moisés, yo también voy a estar contigo. Dice, así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Tú, por tu parte, ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla del Jordán se paren dentro del río. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! ¿Sabe que esa palabra usted y yo la podemos agarrar? Como el Señor estuvo con los antepasados, con aquellos hombres grandes, así el Señor está contigo y está conmigo. Yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra, independientemente de las circunstancias y las situaciones. El Señor dijo, como estuve con Moisés, como estuve como estoy con fulano, como estuve con Josué, como estuve con el pastor, con la pastora, como estoy con el pastor, como estoy con la pastora, como estoy con el hermano, así también yo voy a estar contigo. Yo creo esa palabra y yo me afirmo y me reafirmo y cojo ánimo en esa palabra, el saber que el Señor está conmigo, como le dijo aquí a Josué. Dice, la promesa de Dios a Josué implica que con su intervención milagrosa a favor del pueblo estará haciendo evidente que ha escogido a Josué para continuar la obra iniciada por Moisés. En este versículo se reafirma la promesa que ya se había hecho a Josué, según vimos en Josué capítulo 1, el verso 5 y el verso 17. De hecho, el pueblo ya veía a Josué como un líder con una gran conciencia de la presencia y el poder de Dios. ¡Wow! Tremendo. En los versos del 9 al 13, vamos a ver las instrucciones de Josué para el paso del Jordán. Vamos a leerlo. Los versos del 9 al 13. Dice en los versos del 9 al 13. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que el Señor su Dios, lo que dice el Señor su Dios.
Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes y de que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Miren el arca de la alianza del Señor. Toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Por eso escojan ahora 12 hombres, cada uno de cada una de las 12 tribus de Israel. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en dos partes y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo está eso! Las instrucciones para pasar el Jordán. Dice aquí en este momento, Josué invita al pueblo a escuchar las palabras e instrucciones que Dios les va a dirigir. Está claramente implicado que Josué tiene plena conciencia de quién realmente dirige su avance y necesita que el resto del pueblo también lo entienda de esa manera. Josué es también intencional en hacerles entender que conocerán al Dios viviente en virtud de los grandes actos y maravillas que Él está próximo a mostrarles. En relación con los pueblos y habitantes de Canaán antes de la conquista no existe información muy precisa. Este tipo de lista es bastante frecuente en todo el Pentateuco y en el libro de Josué. En el verso 11 dice, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Nótese las diversas variantes de nombres para referirse al arca, en que el que aparece en este versículo es probablemente la expresión más antigua y por tanto la original. O sea, el arca del pacto del Señor de toda la tierra se conoce como la expresión más antigua y original para referirse al arca, lo que se conoce como el arca del testimonio. ¿Ven? Entonces le dice, está exhortando ahí al pueblo, diciéndole, ¿sabe? Lo que viene para lo que tienen de frente es un obstáculo humanamente imposible. Pero el arca del pacto del Dios de toda la tierra va delante de usted. Quizás lo que usted está atravesando en su diario vivir, en su vida, es algo que quizás considera como difícil, imposible, tedioso, doloroso. Pero ¿sabe una cosa? Que el arca del pacto del Dios de toda la tierra, y ahora no es el arca, es el mismo Dios de toda la tierra. A través de Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. A través de Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Aleluya, aliéntese cada uno de ustedes con estas palabras. Hermoso, hermoso. En el verso 13, y ya estamos por concluir, en este versículo está expresado un entendimiento de pensamiento teológico hebreo que plantea a Dios como quien tiene la capacidad de actuar y dirigir, vean esto, plantea a Dios como quien tiene la capacidad de actuar y dirigir tanto las leyes naturales como el curso de la historia. Dios tiene la capacidad de actuar y dirigir tanto en las leyes naturales. Aquí en la intervención de Dios en las leyes naturales, mire, deteniendo la corriente del río Jordán. No es la primera vez que lo hace. En el cruce del mar, cuando los egipcios venían siguiendo a Israel,
al pueblo la intervención del Dios con la naturaleza, con las leyes naturales. ¿Ve? No se pueden violentar las leyes naturales. Solamente el Dios que las estableció es el único que puede violentarlas, si así podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad sobre la ley natural, sobre la naturaleza. Y aquí, una vez más, lo hace ver. Cuando detiene, abre camino por el río Jordán. Y no solamente Dios, después en el Nuevo Testamento también nosotros vemos a Jesús operando sobre las leyes naturales. Cuando manda a callar a los vientos y al mar que se aquiete en medio de la tempestad. Usted conoce esa historia. ¿Sí? El Dios Todopoderoso actúa sobre la naturaleza, si tiene que hacerlo, para beneficio de su pueblo, para cumplir su plan. Amén. Vamos entonces a la aplicación. Dice, con alarmante frecuencia nos percatamos de la facilidad con que muchas personas aceptan compromisos y encomiendas para las cuales no han evaluado los recursos y la viabilidad para poder honrarlos. En muchas ocasiones el problema parece estar fundamentado en un exceso de confianza que descansa exclusivamente en sus capacidades personales y no toma en cuenta las fuentes o grupos de apoyo que se necesitan para salir airoso en una encomienda. Esos son las personas que se creen los llaneros solitarios, que se enfrascan en proyectos y en encomiendas sin evaluar, sin saber si tienen la viabilidad, simplemente por emociones. Y cuando vienen a abrir los ojos están metidos en tremendo paquete y no saben cómo salir de eso, porque supuestamente Dios le dijo y Dios no le había dicho nada, simplemente envuelto por sus emociones. Dice, en muchas ocasiones el problema parece estar fundamentalmente en un exceso de confianza que descansa exclusivamente en su capacidad personal y no toma en cuenta las fuentes o grupos de apoyo que se necesitan para salir airoso en la encomienda. Compromisos conyugales fracasados, estudios universitarios interrumpidos, carreras profesionales fracasadas, pactos políticos sociales traicionados, etc. Son algunas de las manifestaciones contemporáneas de esa incapacidad para ser consistentes y efectivos en la implementación de los compromisos contraídos. Como comunidad de fe no estamos exentos de esos descarrilamientos. Por eso la narrativa sobre la encomienda de Dios a Josué y su capacitación como líder del pueblo nos señala hacia dónde debemos mirar cuando buscamos los componentes de un compromiso bien fundamentado. En la situación de Josué como líder se percibe claramente que la obra de capacitación, el carisma y los atributos para ejercer el liderato son el producto de una acción de Dios sobre su vida. El rol de Josué es como un receptor de la encomienda de dirigir al pueblo conforme al propósito de Dios y no conforme a sus capacidades, dependiendo exclusivamente del Dios que lo llamó, pues el Dios lo iba a capacitar y el Dios lo iba a respaldar. Y él, haciendo de su parte, está en la obediencia, que son los puntos que traemos ahorita, la obediencia, la santificación, ¿sí? Josué en la obediencia y en la santificación, y Dios dándole, y Dios dirigiéndole, y Dios haciendo a través de él, usándolo, ¿sí? En la encomienda que él en la encomienda que Dios le puso. Los recursos medulares para garantizar el cumplimiento del compromiso los aporta Dios. Por eso no hay espacio para reclamos de protagonismo personal, porque el eje de la acción es el Dios que llama, capacita y dirige. Mire, aquí lo que quiere decir es, cuando Dios nos llama
o lo llama a usted o me llama a mí para ejercer una que otra función. Quizás tengamos, Dios sabe lo que tenemos y por eso lo llamó y por eso le dio esa encomienda a usted o a mí o a quien sea. Pero no por eso no vamos a depender de Dios, no. Vamos a estar dependiendo del Dios que te llamó y que te dio esa encomienda. No podemos creer que, porque yo tengo la capacidad, porque yo tengo esto. No podemos descansar sobre nuestras capacidades. No. Dios va a utilizar nuestras capacidades, pero vamos a descansar en Él. Y vamos a confiar en Él porque Él es el que dirige y capacita y dirige. Al mirarnos contra ese espejo y considerar los reclamos de muchos autodenominados líderes en el ámbito secular y religioso, nos percatamos de que ese afán de protagonismo, de reconocimiento de su persona como el eje de la acción, revela precisamente la precariedad de su liderato. En Josué se nos revela el verdadero líder que por su compromiso con Dios se nutre de Él para ser consistente en el manejo de su responsabilidad y recursos. Para nosotros y nosotras como comunidad de fe, la actitud de Josué ante la elección y el reclamo de Dios nos recuerda algunas de las funciones críticas que los líderes y el resto de la congregación tenemos que cumplir como pueblo llamado a ser de bendición a otras personas. Al igual que a Josué, en estos tiempos de dificultad e incredulidad, Dios nos llama a afirmarle a su pueblo la certeza de que muchos de los esfuerzos a realizar responden al propósito que Dios revela de diversas maneras a su iglesia. Íntimamente relacionado con lo antes mencionado está también el reclamo para ayudar a interpretar las señales que Dios da cuando se hace presente. Dios usa la vida y los recursos de la iglesia para ayudar a traducir y anunciar a tantas personas desorientadas y angustiadas de qué manera y dónde está actuando para rescatar las vidas. El cruce del río Jordán, guiados por Dios y dirigidos por Josué, puede ser una excelente metáfora para entender el llamado que Dios nos hace como creyentes e iglesia para ayudar a otros y a otras a cruzar por situaciones limitantes en su vida. Dios llamó a Josué para ayudarlos, para que ayudara al pueblo para ir a la tierra prometida, para salvaguardar los obstáculos, para cruzar el río Jordán al otro lado. Y como aquí te estábamos leyendo, tanto a usted como a mí el Señor nos llama para que ayudemos a otros a cruzar por los diferentes ríos y dificultades que se enfrentan en la vida. Amén. Hasta aquí la clase de hoy. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos despedimos con una oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Josué. Gracias porque tú plasmaste su historia, así también como la historia de tantos en la palabra, para que nosotros nos miremos, Señor, en la misma, Señor, y no los veamos, muchas veces los vemos, Señor, como gente que no pisaba la tierra. No, Señor, eran gente como nosotros. Eran gente con sus limitaciones, eran gente con sus dificultades, eran gente con sus temores, eran gente con sus temperamentos, Señor, mas sin embargo, tú miraste más allá de eso para llamarlos y darles unas encomiendas. Y así mismo tú haces con nosotros. Tú no miras nuestras dificultades, nuestras limitaciones, Señor, nuestro temperamento, nada. Al contrario, Señor, tú quieres utilizar eso dirigido por ti para bendecir a los demás. Señor, ayúdanos, Señor, al igual que Josué, ayuda a la gente a cruzar al otro lado, Señor, de los ríos y las situaciones en las cuales se están enfrentando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde y qué bueno. Los amamos.